Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo con alta expectativa, amén. Vayan buscando en su Biblia, por favor. Vamos a ver, es el Salmo 39, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. Glorifique el nombre del Señor cuando lo haya encontrado. Salmo 39, versículo 4. Si no lo tiene aquí, también está en la parte de la pantalla. Lo voy a leer e iniciamos. Dice la palabra: Señor, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Hoy vamos a meditar en la palabra con un tema casi que parece el título de una película, Descuido Mortal. Y es que, por más gracioso que luego pudiera parecer, nosotros estamos sometidos o estamos expuestos a cometer descuidos que pueden ser mortales para nuestra vida. Lo digo en todo sentido, en el sentido más amplio. Eh, Hace poquito nuestra hermana Norma, que qué bueno que vino, tuvo, no sé cómo estuvo hermana, pero al final descuido, accidente, lo que haya sido, en cuestión de segundos, la rutina de su vida, la dinámica de su vida cambió, quizás no exageradamente, como algunos otros accidentes que puedan tener otras personas, pero cambió. Ahora usted necesitó de apoyo, necesitó de sus hijos, de alguien, y de alguna manera había cosas que usted no podía hacer. Y a todos nos pasa igual, ¿no? Cuando nos ha pasado algún tipo de accidente o cuando nos hemos lastimado, por descuidos, pareciera ser que algunos son más difíciles que otros, más peligrosos que otros, pero hay descuidos que pueden ser mortales. Eh, no por nada y no en vano está el tema de que cuando uno debe manejar o cuando uno va a manejar, le dicen, cuando manejes, procura no tomar o no tener sueño, porque son cosas que pueden hacer que en un par de segundos tu vida cambie. Y hoy quiero iniciar esta reflexión sobre un tema que aparentemente termina siendo un tema tabú o quizás un tema poco tocado, y es el tema de la muerte. Claro, evidentemente no está tan padre hablar de la muerte, porque tenemos un concepto establecido de que la muerte está relacionada con todo lo feo, ¿no? O sea, la muerte, lo tenebroso, lo oculto, lo relacionamos en un mismo campo. Decimos, incluso tenemos la idea de que la muerte es por ahí casi como un ente que viene porque lo han caricaturizado y lo han puesto en películas como esta cosa con una tipo túnica que llega hasta el piso y que va con una hoz y que va pues agarrando, sustrayendo y llevándose consigo el alma de las personas, ¿no? Hay una película que es un poco divertida, romántica. A mí no me gustan las películas románticas, pero bueno, la he visto, pues. Y es una que conocen seguro muchos de mis hermanos que son adultos, que se llama Ghost, la sombra del amor, ¿no? Y ya saben, ¿no? Que la típica escena de, pues, el barro y que la brasa y la cancioncita que es también como parte de la cultura pop, ¿no? Y ¿qué es la premisa de esa película? Es la premisa de un alma, de un hombre que se queda varada en la tierra y que no puede ir a su descanso. Todo eso es al final fantasía, ¿no? Pero no puede ir a su descanso, ¿por qué? Porque ama a una persona que está viva, ¿no? Y en el proceso anda escabulléndose de la muerte, o sea, de que no se lo lleve la muerte. Al final, la muerte está ahí y termina, según lo que nos hace entender la película, termina pues yéndose al cielo, ¿no? Porque parece como que todo se ilumina y se va al cielo. Bueno, hemos relacionado la muerte con un montón de cosas, pero a veces no entendemos cuál es
la verdad bíblica de lo que respecta a la muerte. Hoy vamos a iniciar esta reflexión sobre la muerte con una pregunta que podría ser fundamental, y es: ¿qué significa morir a la luz de las Sagradas Escrituras? Bueno, pues la muerte, que parece poner fin a una existencia, a la existencia humana, plantea muchas preguntas. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo es el momento previo a la muerte? Porque hay gente que dice, bueno, mi ser amado o el amigo del amigo me dijeron que cuando su ser amado estaba a punto de morir, veían cosas, escuchaban cosas. Bueno, ¿qué hay detrás de todo eso, no? O sea, se despiertan muchas interrogantes con el propósito de entenderla, ¿no? Y las Escrituras no solo reconocen la muerte como parte del orden natural, sino que presentan un claro conocimiento acerca de la misma y nos hacen entender que la muerte tiene cuando menos dos significados, y ya los vamos a ver con bases bíblicas: el significado material y el significado espiritual y trascendente. El Salmo 39, versículo 4, nos puede dar la idea de hacia dónde está el propósito de entender el porqué de la muerte. Y dice: Señor, hazme saber mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Reflexionar sobre esta brevedad que hace alusión en el Salmo 39 nos hace un poco poner en contraste lo que tiene que ver con la muerte y con la vida, porque la muerte no se entiende sin la vida y la vida no se entiende sin la muerte. Son cosas que caminan de manera paralela y son necesarias la una para la otra. Ahora bien, vamos al pasaje más importante que vamos a leer el día de hoy. Es el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra en este par de versículos: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta: ¿crees esto? Bueno, esta parte de la palabra recoge una declaración misma, una declaración propia de Jesús, que cambia profundamente nuestro entendimiento acerca de la muerte y de la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aparentemente es una idea que no es compatible, ¿no? Porque o pensamos nosotros, o estamos vivos o estamos muertos, o cuando menos los que no son tan desarrollados en el entendimiento bíblico dicen, bueno, o estoy vivo o estoy muerto, no puedo estar muerto y vivo. Y él pregunta: ¿crees esto? Y este texto nos invita a ver la muerte desde estas dos perspectivas, y es la muerte física y la muerte de carácter espiritual. Ahora bien, vamos a abordar la primera, que es creo que la más simple: la muerte física. En la Biblia, la muerte física es un evento transitorio. Diga conmigo: evento transitorio. ¿Usted se imagina qué significa evento transitorio? Dígase de un suceso que ocurre en un momento y termina. O sea, no es un evento permanente. Un evento permanente es algo que ocurre para siempre. El evento transitorio es como el embarazo. El embarazo es transitorio. El proceso de embarazo, ¿cuánto dura? O días, como Citlali casi, ¿no? Pero termina, pues. O como nuestras etapas de vida. No somos, por más que queramos aferrarnos, no vamos a ser jóvenes siempre. Hay un momento en el que somos jóvenes y se acaba la juventud, o somos adolescentes y se acaba esa etapa de la adolescencia, o somos adultos y se acaba la etapa del adulto y entramos a la etapa del adulto mayor, y aún después está la senectud, y etcétera, etcétera. O sea, son etapas transitorias. Bueno, pues la muerte física
a la luz de las Escrituras, es un evento transitorio. ¿De quién? Del cuerpo. ¿Por qué? Porque deja de funcionar. De cualquier forma, o sea, ya sea que nuestro sistema nervioso sea impactado y que deje de funcionar, o que nuestro corazón sea impactado. Por eso están los famosos eventos cerebrovasculares que detienen las funciones del cerebro, los del corazón, los de los pulmones, paro respiratorio, paro cardíaco, es decir, cese, paro, cese, no trabaja más, ¿no? Entonces, es un cese de las funciones. Y esto viene como una consecuencia. ¿Usted sabía eso? Que la muerte física, no espiritual, la muerte física, en una primera instancia viene como una consecuencia de la caída humana y del pecado. Y esto lo dice el versículo de Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre? Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Es decir, estamos conectados tristemente con esas cosas también con Adán, ¿no? O sea, fíjese, estamos conectados con Abraham a través de la fe a sus promesas, pero estamos conectados a Adán a través de nuestro pecado al castigo del pecado. ¿Qué cosas tan más feas? Bueno, la segunda, ¿no? La primera de las bendiciones está bien. Pero en este sentido, la muerte es el final entonces de la vida terrenal. Y desde la perspectiva humana representa una separación de esta existencia material, es decir, vamos a tener un fin, ¿no? Como dice la Biblia, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. En el pasaje de Juan, en el versículo 25, Jesús aborda esta acepción de la muerte y dice, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, él aprecia, digno de reconocer esta etapa y dice, bueno, aunque ustedes mueran terrenalmente, efectivamente, si me creen, si creen en mis palabras, vivirán. Por eso es que podemos ahora entender que esa expresión no tiene una cosa fuera de la razón o fuera de la lógica. No, podemos morir, pero a la luz de las Escrituras viviremos eternamente en una siguiente vida, como lo promete el Señor Jesús. Aquí, en esta parte de Juan 11:25, la palabra muerto en griegos es necros, que significa físicamente muerto o sin vida. Y Jesús usa esta palabra para hablar de la condición física de la muerte, una realidad que afecta a absolutamente todos. Todos eventualmente, y lo sabemos, eventualmente ya no estaremos en esta tierra, ¿no? Todos los seres humanos. Sin embargo, al declararse Él, Jesús, como la resurrección y la vida, Jesús nos indica que incluso Él tiene autoridad sobre la propia muerte terrenal. Por eso lo demostró. Dice la palabra que cuando Él descendió al Seol, al infierno o a donde sea que está el Satanás, le arrebató toda la autoridad y el poder y la capacidad que Él tenía. Le dijo, ahora me pertenecen. Y como me pertenecen, mostraré con evidencias que te he vencido. ¿Y cómo fue eso? Resucitando de entre los muertos. Y la gente que lo seguía al tercer día visitó su cueva y, oh sorpresa, la piedra estaba movida. Entraron, buscaron el cuerpo y el cuerpo jamás estuvo. Porque Jesús había vencido literalmente la muerte física. Esa condición de ya no estar en esta tierra, Jesús la superó más y como único ser humano la superó. Entonces, Jesús nos enseña que en este contexto la muerte física no es un final absoluto. Hay muchos que creen, ¿no? Y eso nos diferencia de muchas otras formas de pensamiento, que hay muchos que dicen, bueno, cuando partamos de esta tierra, ya no habrá nada. Se pone todo en negro, como cuando uno apaga la televisión, ¿no? O cuando apaga una computadora, ¡pum!, se apaga. Y eso hace que esas personas tengan un cierto permiso. ¿Cuál es ese permiso? Decir, no hay necesidad de portarme bien en esta vida, porque evidentemente cuando termine mi vida no habrá nada, ¿no? Cosa contraria a lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice, no solamente
es que sí hay vida después de la muerte, sino que importa lo que hiciste en esta vida, porque en esa otra vida o puedes pasar una vida de dicha o puedes pasar una vida de condenación o de castigo. ¿Cómo será? No lo sé, pero castigo es castigo. No creo que el castigo sea algo grato. Y dice la palabra que será el lloro y crujir de dientes, es decir, una expresión de un castigo importante. Entonces, nosotros tenemos que entender que la muerte primero no es, tenemos que sacarnos de la mente eso de las películas, ¿no? No es un ente que anda rondándote como con su hoz y que anda buscándote. Lo que sí dice la palabra en torno a algo que se parezca a eso es sobre Satanás. Dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros hemos visto a un león que está, o a un tigre, o a un felino que está acechando a su presa. Son sigilosos, se esconden, están listos para atacar en el momento que la presa no lo espere. Bueno, así yo me puedo imaginar a Satanás, pero no la muerte. La muerte no anda como nosotros pensamos o como nos han hecho pensar. Simplemente es un momento como la adolescencia, como nuestra etapa adulta. La muerte simplemente es el cese de nuestras funciones vitales materiales. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Son eventos transitorios. Usted sabe que últimamente se ha hecho popular el culto a la Santa Muerte. Hay mucha gente que pone su altar, pone su ¿no? Su figura, para no decirlo feo, ¿no? Porque puede ser herir susceptibilidades de personas, ¿no? El otro día estaba hablando con una persona y me refería a las imágenes y todo eso como, ¿cómo les dije? No algo tan feo, tampoco era tan feo, pero le dije a tus estatuas, tus yesos, les dije tus yesos, tus pinturas, tus estampitas. Y decía la persona, es que eres bien irrespetuoso. Le digo, objetivamente eso es. Puedes llamarle estatua, figurilla, representación, pero al final es yeso, es una estampa, es un cuadro. Y digo, objetivamente es lo que es. Pero llamémosle a esa cosa que ponen, no le voy a llamar el muñeco, sino voy a poner esa representación. De entrada es una representación ya equivocada. Porque la muerte no es eso. O sea, ese también es un tema, y lo digo con todas sus letras, de ignorancia, ¿no? Hay ignorantes cristianos, pero hay ignorantes adoradores de la famosa Santa Muerte, ¿no? O sea, ese es algo equivocado, ¿no? Entonces, la muerte es un evento transitorio y para los cristianos es un evento transitorio hacia una nueva vida. Eso es maravilloso, ¿no? Y la otra es que el otro significado es que la muerte es un evento espiritual. Es un evento, por un lado es un evento transitorio, pero también es un evento espiritual. Hay una muerte espiritual. La segunda acepción de esto, de la muerte, que nos lleva a entender que es algo más allá de lo físico y que alude a una separación espiritual, está declarado en el versículo 26, ¿no? Dice, y no morirá eternamente. La palabra griega para muerte, o sea, en estos dos versículos hay muerte, la palabra muerte escrito en uno y en el otro. En uno significa la función y el cese de las operaciones del cuerpo, y en otro, la palabra griega es apotnesco, que también puede implicar el concepto de una pérdida de vida, pero hace una acepción de separación espiritual, ¿no? Entonces, esta muerte no se refiere a la muerte física, sino a un estado de separación, pero no separación de cualquier cosa, sino separación de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nos separamos de la verdad, cuando nos separamos de Jesús, estamos muertos. Estamos muertos. ¿Dónde inició esto? También en el principio de la creación. Dios les dijo a Adán y a Eva, pueden hacer todo lo que gusten en este hermoso mundo que les he dado, menos comer del árbol
del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hicieron ambos? Comieron del árbol que estaba prohibido, desobedecieron. Y como resultado de desobedecer se dieron cuenta, dice la Biblia, que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Dios vino, buscó a Adán, no lo encontraba y le gritaba a Adán, ¿dónde estás? Y salieron de por allí escondidos con sus cuerpos tapados. Y les dijo Dios, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Y entonces entendió Dios que habían comido del árbol que no debían haber comido, y como consecuencia se habían convertido en gente desobediente y pecadora. Y entonces le dijo a la mujer, ahora tú sufrirás tus dolores de parto. Y al hombre, trabajarás y con el sudor de tu frente ganarás la comida que has de comer. Y no solo eso, sino que dijo, y no quiero que estén aquí, y eso lo vamos a leer ahorita, porque no vaya a ser que en esa condición de pecadores extiendan su mano y tomen del árbol de la vida y vivan eternamente. ¿Y qué hizo? Los expulsó del jardín del Edén, y dice la Biblia que puso ahí protección, ¿no? Para que no volvieran a entrar, y no volvieron a entrar. Y entonces vivieron no una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios a través de su pecado, ¿no? Entonces, esta segunda acepción y entendimiento sobre esta muerte es lo que nos hace estar desconectados de la verdad, esa desconexión espiritual. Y según la Biblia, esta muerte espiritual significa estar separado de la vida de Dios. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él nos dio vida, o les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, algo que es digno de reconocer es, Señor, yo estaba muerto, o sea, vivo, pero muerto, y al conocerte a ti, me diste vida. Y lo interesante es que ¿cómo es que Dios nos da vida? Bueno, porque revoluciona nuestra mente y nuestro corazón, y nos permite hacer cosas como de alguien que está vivo. Mucha gente, y usted obsérvelo, hace su vida como si estuviesen muertos, como si estuviesen en el famoso stand-by. O sea, hacen las cosas por inercia, y eso es algo triste, porque vivir la vida en un modo de inercia es no apreciar y no disfrutar cada momento que Dios nos permite estar en esta tierra. Algo que Dios no quiere, porque Él dijo incluso, yo he venido para que ustedes tengan vida y que esa vida sea abundante. No nada más que vivan por vivir, sino que su vida tenga abundancia. ¿Y cuál es la diferencia entre vivir por vivir y vivir en abundancia? La intención en cómo vivimos. ¿Y cómo se deriva esa intención? ¿O de dónde viene? De la actitud en cómo vivimos la vida. ¿Y de dónde nace el tener actitud o no tener actitud o tener una mala actitud? En el encuentro que nosotros tenemos con Cristo. Porque entonces ahora que conocemos a Jesús, Dios nos dice, vive la vida amando a todos los demás. Y entonces tienes un consejo sobre una actitud que puede ser buena. Ahora dice la palabra, vive haciendo las cosas como para el Señor mismo. Y entonces tú tienes una forma en cómo puedes alimentar tu actitud. A la hora de trabajar, a la hora de emprender, a la hora de estudiar, a la hora de soñar, a la hora de proyectar, a la hora de hacer lo que haces en tu vida. Diferente a la ley del mínimo esfuerzo, que es la actitud opuesta a ser pleno. Aquel que es cristiano y que tiene el hábito o tiene la costumbre o la personalidad del mínimo esfuerzo, está desconectado de Dios. Podrá estar en la iglesia, pero eso no lo hace conectarse con Dios. La actitud del cristiano debe ser permanente a lo largo del tiempo y a lo largo de todas sus áreas de vida. Entonces, cuando estamos separados de Dios, porque son más nuestros delitos y son más nuestros pecados, entonces estamos muertos aunque estemos vivos. Y hay ocasiones en que no logramos entenderlo porque estamos en ignorancia, porque no entendemos qué es lo que Jesús quiere para nosotros y porque a veces ni siquiera pensamos que pueda ser todo lo que Jesús nos enseña útil a nuestra vida. Él es la vida y quien cree en Él, dice la palabra, no morirá eternamente. Es decir, aún también para esto el Señor Jesús nos ofrece una solución. Y es
recuperando nuestra relación con Él. Por eso dice la palabra, Él se ha acercado a nosotros. No es que nosotros le amemos a Él, sino que el que le amemos a Él es el resultado de que Él nos ha amado primero y nos ha demostrado a través del sacrificio de su Hijo cuánto nos ama y cuánto desea que volvamos a conectarnos con Él, para no estar separados de Él, para no estar muertos, aunque estemos vivos. Es en Cristo donde se encuentra la vida, es en Cristo donde trasciende lo físico, y esa vida que es luz y verdad para el alma humana. Esta segunda muerte se supera cuando se acepta y se sigue a Jesús, pero con todo el corazón. Dice la palabra, cuando lo hacemos así, resucitamos. Venimos de muerte a vida. En otras palabras, creer en Cristo nos permite escapar de la muerte, ser arrancados de esas garras, ¿no? La misma palabra dice que Jesús, una vez resucitado, tomó el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz para exhibir públicamente que había pagado el precio exacto a la demanda divina por tu vida y por mi vida. Pero necesitamos tener una vida de comunión con Dios, en la que no solo el cuerpo físico es redimido, sino que el espíritu es vivificado, recuperando la verdad y la vida eterna. Para comprender esta segunda muerte o muerte espiritual mencionada en Juan 11:25, en armonía con el propósito de Dios, quiero hacer un pequeño resumen. Es muy simple, ya entendimos, hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual. La muerte física es un cese de la vida, dejemos de tenerle miedo a eso. Ahorita les voy a explicar por qué es que podemos tenerle miedo a esa muerte, pero Dios en sus textos nos dice, no tengas miedo al que mata el cuerpo, no le tengas miedo a esa muerte. Sé que no queremos algunos morir, hay razones diferentes y distintas para cada uno, pero yo te vuelvo a exhortar, no le tengas miedo a la fe, a la muerte física, no le tengas miedo, porque esa se supera, está vencida, es un cese, es un evento que sucederá sí o sí. ¿Cómo? Claro, cada quien desea que sea en los mejores términos posibles, pero sucederá cuando tenga que suceder. Dice la palabra, tenle miedo a la otra muerte, porque la otra muerte puede alcanzarte incluso más allá de esta tierra. Esa muerte puede perseguirte hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo empezó, cómo ocurrió todo? Bueno, busca en tu Biblia el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Por qué es que existe la muerte? Porque la muerte no estaba diseñada como parte del plan de Dios y del diseño original. No existía la muerte. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Está usted allí? Dice, y creó Dios al hombre, ¿a qué cosa? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí lo interesante, la frase clave es, no le voy a decir lo que dice en hebreo, que tengo mi apunte, es interesante. Betzelem Elohim es una forma de decirlo, que significa imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen de Dios. ¿Y Dios muere o no muere? Dios no muere. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene final. De alguna forma se le ha atribuido esta cualidad de ser el alfa, la omega, el principio y el fin. Es decir, es, ha sido y será, ¿no? Entonces, si nosotros somos o fuimos en una primera instancia creados a su imagen, no estábamos contemplados como seres finitos. Estábamos dotados de características divinas. Por eso es una frase que me parece interesante. Este diseño original no solo implicaba una semejanza en otras cosas que ya hemos pensado y ya hemos enseñado, que es nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de
de libertad, sino también en que éramos o podíamos haber sido eternos con Dios, ¿no? Era el diseño original, porque había una disposición física que Dios había hecho y con la que Dios nos había concebido. Él nos tomó del polvo de la tierra, nos formó, nos cuidó a la hora de que nos formó, es decir, nos hizo bonitos, pues. Incluso los salmos, el salmista David dice, nos hizo solo un poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y todo lo puso debajo de nuestros pies, ovejas, bueyes y todo, ¿no? Nos hizo enseñorear, es decir, nos hizo bonitos, nos hizo bien, algo maravilloso de los seres humanos, y por lo cual podemos nosotros entender que la mente de Dios es una mente suprema, superior en un grado superlativo. Es que las funciones de nuestro cuerpo son perfectas. Todo lo que hay en nuestro cuerpo es perfecto. Cada pelo incluso es perfecto. Cada pestaña, cada cosa, hasta las lagañas que después a veces no nos quitamos cuando llegamos al culto, son perfectas y cumplen una función. El sudor que no nos gusta, y esas cosas que a veces son detalles que nos parecen incómodos de nuestro ser, de nuestro cuerpo, son importantes, tienen una función específica. ¿Y eso quién lo hace? Pues alguien que es sumamente inteligente y que prevé un diseño perfecto, funcional, eficiente. Bueno, Dios entonces nos hizo con un cuerpo bonito, pero nos hizo con una conexión perfecta con Él. Dice la Biblia que Él hablaba con Adán, Adán hablaba con Él. Adán escuchaba a Dios y Dios escuchaba a Adán. Y no había interferencia hasta que llegó la mujer. No, no es cierto. Nos arruinaron, nada, es cierto. Jairo, te van a pegar, ¿eh? Me refiero a que hombre y mujer tenían una conexión con Dios. No había necesidad de intermediarios, no había que, y lo digo con todo respeto, no había que rezarle a nadie. De ruega por mí, no. Ahí los seres humanos tenían una conexión pura y directa con Dios. Y el ser humano rompió eso. Se desconectó espiritualmente y perdió su propósito divino. Lo perdió, lo perdimos. Nos fue robado por Adán, se aprovechó de nosotros. Y ahora somos y vivimos las consecuencias de eso, ¿no? El ser humano, pues, tenía un propósito. ¿Sabes tú cuál era el propósito del ser humano en aquellos tiempos que no había pecado? Porque uno podría pensar, bueno, pues, ay, ¿a poco? Entonces, ¿para qué era la vida, Señor? Nada más iban a vivir, comer y reproducirse y morir y ya, porque no iban a hacer nada, no había nada contra qué luchar, no había... Podríamos en alguna medida pensar que pudo haber sido aburrido, pero no, déjame decirte que ese primer propósito por el cual todo fue creado, incluso el hombre y la mujer, es que pudiéramos ser un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios, materializado, ¿no? O sea, el propósito de Dios en los primeros seres humanos era que se pudiera ver materialmente el reflejo del corazón de Dios mismo. Y así fue. Lo que haya sido que duraron en el Edén, ¿no? Porque algunos decimos, bueno, duraron días, pero pudieron haber sido días o años. La gente vivía muchísimo, ¿no? Adán, ¿saben cuántos años vivió Adán? 900 ¿cuántos? 930 años. Y eso porque pues evidentemente fue castigado, ¿no? Y ya no tenía la ventaja de tener una vida eterna, pero antes de que se le pusiera fecha de caducidad a Adán, quizás vivió muchos otros tantos años más, ¿no? O sea, no lo sabemos, podemos entender e interpretar mil cosas, pero el punto es, ese hombre y esa mujer fueron creados para reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. Fueron hechos para vivir en comunión con Él. Por eso es que paseaban con Él en el jardín del Edén, que era un lugar lleno de vida espiritual, de justicia, de santidad, de amor, de pureza. Cosas que si yo le pregunto a usted,
si cree que existen en este momento, usted le costará decir, no sé si haya un amor ahora entre las personas, o si haya pureza, o si haya santidad, o si haya justicia. Es más, pensamos que esas cosas se han ido muriendo poco a poco. Pero en ese momento existían. Y esa relación y semejanza con Dios que tenían los seres humanos significaba una existencia plena de la vida, no de la muerte. Sin embargo, el ser humano regó todo este propósito, lo desechó, no le importó, ambicionó otras cosas, ambicionó el lugar de Dios, el conocimiento de Dios, la mente de Dios, y a través de eso, pues es que cayó, ¿no? Y entonces en Génesis Dios crea al ser humano con este propósito eterno, diseñado para vivir en comunión con Él, en un lugar de paz y de relación directa con Dios. Y esta comunión representaba la vida espiritual plena. Dios, dice la Biblia, que sopló en el hombre Roach o Ruach, aliento de vida. Esto lo dice en los primeros capítulos del libro del Génesis. Y aliento de vida, que es Nismat Shayim. Vamos a Génesis, busque Génesis 2.7. Génesis 2.7. Sí. ¿Sí lo puse? Sí, ¿verdad? Dice, entonces, Jehová Dios formó ¿a quién? ¿De dónde? ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz, esa es la frase, sopló en su nariz, la que les dije, Nishmat Chayim, aliento. Esto es Roach, aliento de vida. Vida es lo que es animado, es animar, es lo que tiene movimiento, ¿no? Es la fuerza vital. Y entonces el hombre comenzó a vivir y puso en funcionamiento su propósito divino. Dios no solo les dio vida, sino también en ese primer momento les dio libertad para elegir lo que ellos quisieran hacer, ¿no? Instruyéndolos a vivir de acuerdo a su voluntad, como seres creados a su imagen. Ellos tenían la capacidad de amar, de crear y de escoger el bien. La tenían, pero terminaron no escogiendo el bien. Y el propósito original era ese, ¿no? Reflejar los atributos de Dios. Y quiero cerrar diciendo que Juan, lo que habíamos leído, Juan 25-26, nos muestra dos dimensiones de la muerte. Una, la muerte como un evento transitorio, el cese de nuestras actividades vitales, que es la muerte física, que Jesús promete vencer en la resurrección, y otra sobre la muerte espiritual, en la que se ofrece una vida eterna a quienes creen en Jesús. Jesús trae una transformación total, no solo física, sino también espiritual, a aquellos que decidimos creer en Él. Estaba en la mañana escuchando a veces en las mañanas me despierto con unas ganas terribles de tener una clase de filosofía o de una clase de teología. Hoy me tocó una clase de teología. Y el expositor decía, los seres humanos debemos cuidar o debemos centrar nuestra vida espiritual como creyentes en tres bases, en tres pilares que me parecen interesantes, ¿no? de meditar. Dice, sobre la ortodoxia, que es la verdad; sobre la ortopraxis, que es la forma en cómo practicamos esa verdad; y la otra es la ortonomía, que es la manera en cómo vivimos esa verdad. Dice, la ortodoxia es la verdad, la palabra de Dios; la ortopraxis es tiene que ver con, ya se me olvidó mi clase. La ortopraxis es la obediencia a esa verdad, y la ortonomía es el amor con el que hacemos esa verdad o con el que obedecemos a esa verdad. Entonces, nosotros, cuando nos acercamos en esa dimensión a Dios, a lo que Dios nos enseña, superamos
este miedo y esta posible condena que la muerte nos presenta. Ya no vivimos atados al miedo de que un día vamos a morir. Mire, esto yo lo veo mucho con Pablo, porque dice, para mí el vivir es Cristo y morir no me interesa, porque para mí en todo caso es ganancia. O sea, a Pablo ya no le preocupaba si en algún momento que fuera a predicar, lo agarraban y lo apedreaban. Ya decía, me da últimamente igual, mátenme si quieren. Para mí, si me matan, me voy rápido con el Señor. ¿Por qué se había desprendido Pablo de este miedo que tenía a la muerte física? Porque había comprendido lo que el Señor Jesús le enseñó. Que después de esta muerte, Él compartiría por la eternidad los cielos con Él. Entonces, cuando nosotros aprendemos no solo a escucharlo, sino a digerirlo, empezamos a quitarnos de ese miedo a la muerte. Ahora bien, hay cristianos que todavía le tienen miedo a la muerte física. Y le voy a decir una clave del por qué creo que podemos seguirle teniendo miedo a las cosas, bueno, a la muerte física. Porque sabemos que aunque eventualmente moriremos y que nos encontraremos con nuestro Creador, sabemos que las cuentas que vamos a presentar delante de Él no son las adecuadas. Entonces decimos, Señor, no me vayas a llevar ahorita porque, híjole, ayer sí me pasé, ayer sí me porté, pero sí mal. Y si me encuentro hoy contigo, no sé cómo me voy a presentar delante de ti. Y claro, yo también le tendría terror y pánico a presentarme delante de Dios con un pecado horrible, ¿no? Yo quisiera presentarme delante de Dios con cuentas claras. Decir, bueno, Señor, sí, entiendo que no fui el mejor y pequé, pero mira, me arrepentí y traté de cambiar. De verdad hice un esfuerzo honesto. Y quizás con eso yo podría presentarle mi carta para que me acepte al Señor Jesús. Y a lo mejor el Señor Jesús en su misericordia dice, no, pues sí, fíjate que sí, tu corazón estaba arrepentido. Y sí vi que intentaste por todos los medios que tenías a tu alcance cambiar. Pasa. Pero no quiero escuchar lo que también la Biblia anticipa, que cuando algunos lleguen delante del Señor, le dirán, Señor, Señor, y Él dirá, no los conozco, apartados de mí, malditos, al fuego eterno y a la condenación eterna. Y entonces yo tendría pavor de morir, porque digo, sé que no estoy haciendo lo que Dios me dice, y por eso, Dios, te pido que no me lleves. ¿Cuál es la condición de cada uno, del miedo de cada uno, de los que está aquí o de los que está en cada iglesia? Cada uno lo sabrá. Pero yo espero que si tú estás haciendo un esfuerzo por amar a Dios, por vivir una buena vida, que no venga a abrumarte el miedo de la muerte. Sea que mueras o que muramos ahorita, o mañana, o en un año, o en 10, o en 20, o en los que Dios nos permita, será la voluntad de Dios. Y amar la voluntad de Dios es estar en paz con el deseo de Dios. No nos desesperanzamos, por el contrario, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos que tener ningún tipo de miedo, porque Dios estará con nosotros. Entonces Él nos restaura completamente y nos permite vencer esas dos ideas o esas dos formas de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Puse por ahí Juan 3:3 y quiero leérselos. Respondió Jesús y les decía, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así fue como Dios restauró lo que se había perdido en el Edén. En el Edén se perdió esa conexión con Dios porque el hombre y la mujer pecaron. Pero Jesús vino a crear un puente de conexión con Dios y dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Así como hay un nacimiento físico, también hay un nacimiento espiritual. ¿Se da cuenta? Muerte física, muerte espiritual. Nacimiento físico y nacimiento espiritual. Fue a través de esta estrategia que Dios nos hace recuperar el aliento de vida, ese roaj de vida que algunos parecen haberlo perdido. Descuido mortal es el título de la predicación.
aprendamos cada uno de nosotros a reconocer lo efímeros y lo breves que somos en esta tierra. Somos breves. Los años pasan rápido. La vida se va. Somos instantes, como dice por ahí una canción. Somos instantes. Me gusta esa canción porque dice, somos instantes, un ratito nada más. Y es verdad. El salmista dice, somos como la flor del campo, que hoy puede pasar uno por el sendero y verla, y su lugar después no es conocido, porque ha muerto, porque ya no está. Así somos los seres humanos. Decía un pensador, los seres humanos a veces hemos olvidado que pronto moriremos. Espero que esto no sea lo que le pase a esta congregación y a todas las demás, que tengamos previsión y que digamos, un día voy a morir, pero ese día de mi muerte no me va a poner triste, me va a poner alegre, porque voy a tener mis cuentas listas con el Señor. Así que te invito a que te pongas en pie, cierres tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Y es cierto, Señor, que hay cosas que nos cuesta superar y entender, pero te pedimos que instales en nuestra mente para que podamos vivir a través de nuestra actitud de corazón como gente que ha derrotado la muerte y el miedo a la muerte. Señor, no nos sometemos a ella, nos sometemos a tu voluntad, no le tememos a ella, te tememos a ti y te tememos, Señor, con un temor reverente, Señor, porque reconocemos tu soberanía, reconocemos tu gobierno, reconocemos tu lugar, reconocemos tu poderío. Y tú, Señor, venciste a la muerte en todos los ámbitos de lo que significa la muerte. Y como somos tus hijos, como nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios a través de creer en tu sacrificio, entonces ahora nosotros también, Señor, superamos ese miedo, superamos ese temor a lo que tiene que ver con la muerte. Y no solo que lo superamos, sino que procuramos caminar responsablemente, anticipándonos a esas muertes, porque eventualmente llegarán. Pero Señor, si estamos preparados delante de ti, afrontaremos esos eventos, esas transiciones de la mejor forma. Padre, gracias por habernos conectado nuevamente contigo y porque tiendes, Señor, todo el tiempo a regalarnos una vez más ese propósito original, el de vivir una vida plena, en conexión plena contigo. Señor, bendice a mis hermanos, bendice mi vida y permite, Señor, que podamos entender la vida a través de entender la muerte. Que aprovechemos cada instante que estamos vivos, porque un día, eventualmente, moriremos. Gracias, Señor, por todo lo aprendido en el nombre de Jesús. Amén y